trabajamos en autoridad preventiva. Arnaldo, yo creo que vale la pena recordar que hace más o menos como 7 años, un poquito más, explotó un caso internacional con el tema de los sobornos de Odebrecht, una compañía brasileña, internacional, de muy alta calidad en sus trabajos, pero que todo el mundo lo veía como una empresa, pujante, con recursos, con capacidades, y que estaba casi en todos los países latinoamericanos y en los Estados Unidos. Pero cuando la investigación comenzó, se dijo que entre los países que habían sido sobornados, y no el país, sino personas específicas, sin dar nombres, se mencionó la República Dominicana como país. Y se dijo que la República Dominicana, ellos habían pagado, ellos confesaron, $92 millones en sobornos. Nosotros, haciendo un programa con Michelle Jacín, en ese momento, hicimos muchísimos análisis y decíamos que eso entendíamos que no era una realidad, porque nosotros conocíamos de que había una persona que era un relacionado con Odebrecht, porque tenía un contrato de representación, y no sabíamos a quién se le había dado el dinero. Pero al día siguiente, el Procurador General de la República se reunió con un señor, creo que de apellido Hofer, no recuerdo exactamente, de Odebrecht, que vino de Brasil, porque el representante local tuvo que irse a ponerse a la disposición de la justicia en Brasil. Y hablaron un tema y salió el señor hablando, diciendo que el que recibió el soborno fue el señor Rondón, Ángel Rondón, que es el representante local con un contrato de Odebrecht. Yo dije, mira, eso no tiene sentido. No tiene sentido porque la comisión que Ángel Rondón debe cobrar, que no lo sabíamos cuánto era, debe andar entre .75, 1, 1,5, 1,50, menos 2% de las obras. Y cuando hicimos el cálculo lineal rápidamente, nos daba que si fue Ángel que recibió los $92 millones, a él le debían dinero, porque él había supuestamente recibido más dinero, debió haber recibido más dinero por la comisión. Ahí apresaron 14 personas, comenzaron la investigación y comenzaron a liberar gente. Al final solamente quedaron 2 personas, o 3, vamos a decir 3, Conrad Pitaluga, Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa. Pero nadie ha encontrado todavía a quién fueron los que fueron sobornados. No lo encontraron. Nosotros hemos dicho que es muy difícil detectar ese delito precedente de soborno. Es muy difícil. Pero si la gente se equivoca y recibe una transferencia y hay una evidencia, o compra una vivienda y no tiene los cuartos, bueno, pues ahí hay una cosa. El rastro del dinero. Pero a Ángel Rondón lo condenaron por sobornar. Y hay una sentencia, un recurso de apelación, que posiblemente cuando estemos pasando este programa en vivo, ya a lo mejor ha pasado. Entonces, no aparece a quién le dio el soborno. La pregunta es, tu análisis del completo, Arnaldo, y después de eso, si es factible que en la justicia tú puedas condenar a alguien sin una prueba, y la prueba sería el que recibió el soborno. Mira, Andrés, el análisis de ese caso es un poquito complejo. Tampoco puedo entrar en detalles porque son informaciones que a lo mejor pudieron haberse manejado mientras me desempeñaba en alguna función, ¿verdad? Y no se nos permite hablar de ese tipo de cosas. Ahora, desde el punto de vista general, se supone que debe haber, si hay analizando a Ángel Rondón, no era funcionario público. Primero no era funcionario público. Segundo, o sea, que él podía recibir una comisión de representación para poder gestionar, que era lo que él alegaba, para poder gestionar los contratos. Ahora bien, se supone que para que haya corrupción, entonces, él tiene que haber ese dinero, o del dinero que él reciba, o otro dinero que le dé la empresa, utilizar ese dinero para entonces vencer voluntades para beneficiarse de
de ese proceso. Entonces, lo primero es que el proceso de investigación debe partir de ahí, o sea, cómo recibió el dinero entró, a dónde fue y quién lo recibió. Entonces, si esa persona que lo recibió tiene la condición de funcionario público o no, o vinculado a un funcionario público o no, para entonces poder configurar, ¿verdad?, lo que es el delito de cohecho y eso, todo lo que tiene que ver con la corrupción, que en nuestro Código Penal no hay un delito que se llame corrupción, sino hay distintos delitos. Está la prevaricación, está el cohecho, está el soborno. Entonces habría que ver cuál en principio sería el soborno que se configuraría en eso. Entonces hay que probar los elementos constitutivos. Ahora bien, si hay movimientos hacia afuera, darle seguimiento a esos movimientos. Salió de aquí a tal banco, qué banco lo recibió, qué cuenta es de esa persona, quién es el propietario de esa cuenta, y todo eso se hace a través de lo que es la cooperación internacional, que primero se hace o se pudo haber hecho a través de lo que es la cooperación que se da entre las unidades de análisis financiero, para primero determinar a nivel de inteligencia esa información, para después, si es útil esa información, poderla judicializar a través de una comisión rogatoria, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, ya para poder judicializar esas pruebas. Entonces, ese era el proceso en general que se iba a hacer. Pero volvemos al mismo que hablábamos anteriormente. Ahora, hay empresas o hubo empresas que recibieron dinero. Bueno, vamos a ver los libros de esa empresa. Si entró ese dinero a esa empresa, tiene que tener una justificación de entrada de esa empresa. Y si fue por un servicio, tiene que haber también alguna documentación que justifique ese servicio. ¿Tú supones ahí empresas que estaban relacionadas con alguna construcción? Alguna construcción o que se haya hecho un pago a una compañía relacionada y que ese pago fuera el soborno, ¿verdad? Sí, correcto. Entonces vamos a ver qué justificó ese ingreso y qué servicio se dio. Porque debe haber algún tipo de documentación que avale ese ingreso. Si hay 100 millones de pesos en una cuenta, esos 100 millones de pesos en los libros contables debe tener un soporte. Si no hay un soporte contable, entonces ya ahí tú tienes un indicio, ¿verdad?, para decir, bueno, aquí está el dinero que se utilizó para el soborno. Entonces, entiendo que ese era el proceso que se debe seguir en ese proceso de Brecht. Si lo siguieron o no lo siguieron, ya eso también vuelve a ser parte del Ministerio Público. Con el tema de la justicia, si no aparece real y efectivamente, Arnaldo, en la investigación que se hizo, la persona que recibió el soborno, ¿me pueden acusar a mí de que yo di un soborno? La pregunta técnica. Mira, eso necesitaría un análisis más profundo y de un penalista. Yo no soy penalista, pero entiendo que debe haber un sobornado para que exista el soborno. Claro. Ahora bien, lo que se están basando también es en las declaraciones donde se dice que se dio ese dinero y ese dinero se le dio a esa persona y fue para eso. Sí, pero eso lo está diciendo Odebrecht. Y yo también puedo pensar o colegir que Odebrecht quizás no dijo la verdad. Quizás eso fue la comisión que él tenía que ganarse por el contrato y que los sobornados eran otros. Bueno, pero eso le corresponde al abogado de la contraparte destruir esa presunción o esa conclusión. Esa acusación que está haciendo el Ministerio Público, basada en los elementos que él tenga, le corresponde entonces a la contraparte poder destruir esa afirmación. También lo hemos hablado, o sea, una de las cosas que vemos que ocurre en nuestro país es precisamente esa presión mediática que se da con los casos. Entonces, hay muchas veces, no queremos hablar de nadie, pero en muchos casos tal vez esa presión mediática puede hacer que el caso se incline hacia un lado u otro y no se tomen decisiones correctas. Bueno, esos temas es muy, ¿verdad?, como tú decías, muy complejo. En realidad, la compañía continúa. Odebrecht continúa, aunque cambió de nombre, en Brasil. Pero los trabajos que han estado haciendo en los Estados Unidos continuaron. Obras grandísimas. Y ellos hicieron un acuerdo.
De hecho, el país, nosotros firmamos un acuerdo de que ellos admiten el soborno y en base a la ley de soborno que se emitió en el 2006, si mal no recuerdo, se le cobró, o no se cobró, no, se acordó que Odebrecht tenía que pagar una cantidad de dinero que era el duplo del monto. Pero aparentemente ese dinero entró una primera parte y la otra no ha entrado. No sé ahora qué le pasa al Estado si no tiene a quién cobrarle o si los sucesores, porque la empresa no es la que faltó. La que faltaron fueron los humanos, los que manejaban la empresa, los ejecutivos. Y ya ahí no queda nadie de esos ejecutivos. No sé qué haría el gobierno. Bueno, pero ahí también está parte, era una empresa y que se estaba dedicando a eso y estaba, ahí viene la parte del mismo acuerdo, quién se comprometió a pagar ese dinero. Si fue la empresa que se comprometió a devolver ese dinero, todo continuador jurídico de esa empresa es responsable de pagarlo. Es así, es así. Al menos que haya habido una liquidación de la empresa, o sea, la muerte de la empresa y surgiese una empresa nueva, pero tengo entendido que lo que hubo fue un cambio de nombre y de estructura. Y me imagino que el departamento de operaciones estructuradas desapareció. Exacto. Que era el departamento que usaban supuestamente para los sobornos. Pero mira, todo esto, en estos países latinoamericanos, Arnaldo, estos temas son casi, uno los ve como casi normal. Aunque hay muchas empresas norteamericanas que no hacen operaciones con República Dominicana pensando en eso. Mira, esto es un país complejo con el tema de la corrupción, todo el mundo te pide un dinero, una mordida para poder ayudarte en todos los trámites. Y fíjate que el caso, por ejemplo, con lo de Orlando Jorge Mera, ¿te acuerdas? Que la persona estaba involucrada y quería forzar para que hicieran unos permisos, porque se había comprometido supuestamente con un dinero que recibió. O sea, todo esto aquí, cuando uno llega y tú dices, bueno, aquí hay concursos, la ley de compra está muy bien, y los concursos se hacen, y lo que se quejaban antes del grado a grado, ahora lo que te dicen es que cuando tú vas a concursar, te llaman por teléfono. ¿Cuánto cotizó Arnaldo? Bueno, pero esto es un concurso. Yo no tengo por qué decirle. Además, no se ha abierto la propuesta. Se abren todos juntos ahí, pero pasa de todo. Entonces, real y efectivamente, uno vive constantemente diciendo, o sea, óyeme, prediquen la ética y también ejerzan la ética. No nada más es predicarla y no ejercerla. Entonces, eso es un tema que para uno es como un sabor amargo, pero que la gente, el que está en el nivel del empresariado, como que lo ve normal. Y los empresarios privados intervienen más que cualquiera en esa corroborar ese delito, que es que si aquel no le doy, entonces la competencia desleal me gana el pleito. ¿Entiendes? ¿Qué cosa? ¿Qué difícil? Es bastante difícil y es un círculo vicioso, como tú dices. O sea, si no hay quien ofrece, no va a haber corrupto. Pero también la forma de operar es, si no ofrezco, no compito. No hago negocio. No hago negocio. Entonces, ahí viene esa dualidad de tu poder determinar qué es lo que te conviene y cómo actuar adecuadamente. La ética. La ética. La prédica de la ética. Bueno, qué difícil. Vamos a hacer la segunda pausa, Arnaldo, y seguimos en Actualidad Preventiva.